Hola, hola, hola a todas, a todos. El día de hoy quiero hablarles de un tema de verdad muy importante para ustedes, pero también para la administración que preside nuestra presidenta Griselda Martínez Martínez, porque desde hacía 4 años que no se lograba tener un acuerdo con el sindicato mayoritario en términos del incremento salarial y otras prestaciones. Se había intentado, pero esto no sucedía porque lo que han pedido durante estos 4 años ha sido que se les dé el incremento salarial que otorga el gobierno del Estado a sus trabajadores burocráticos. Este año, por ejemplo, les dieron el 8%, lo que implicaba que por esta cláusula de homologación, los trabajadores de Manzanillo debían también recibir un 8%, me refiero desde luego a los burocráticos. Pero pues estos incrementos en realidad son condicionantes muy distintos, son políticas públicas, en este caso laborales, muy distintas, las que se llevan en el gobierno del Estado y las que se han venido impulsando y defendiendo en Manzanillo. Imagínense un municipio como Coquimatlán, que tendría que darles el 8% a sus trabajadores. Realmente no se puede. Muchas veces las condiciones económicas y sociales de los municipios no permiten esta homologación, pero la seguían defendiendo a ultranzas. Y entonces, desde el 2020, 21, 22 y ahora el 23, finalmente se logra hacer un acuerdo para incremento de los 3 últimos años y con una concesión que no es sino una toma de conciencia de parte de los trabajadores del sindicato mayoritario, y ahora recibirán un 4 y un 6%, 50 millones solo por incremento salarial y retroactivo y 114 por prestaciones de fin de año. Y esto realmente es un gran avance y se los quiero reconocer a todos los trabajadores del sindicato mayoritario, no solamente porque tomaron conciencia y decidieron firmar esta renegociación, sino porque también me consta, porque hablo mucho con ellos, y me han platicado cómo fue, incluso que su propia dirigencia no estaba tan de acuerdo en que se diera esta renegociación, pero que fue la propia clase trabajadora en una asamblea quienes decidieron democráticamente. Y entonces esta pauta de la democracia sindical es muy relevante. Incluso ellos votaron y mayoritariamente le dijeron a su dirigencia sindical que firmara este convenio. Como también no hace mucho, le dijeron a su dirigencia sindical que no se podía reelegir, y esto es importante, porque Manzanillo es el único municipio en donde los dirigentes sindicales no se reeligen, y eso no pasa en ningún otro municipio. Lo vemos en Tecomán, los años que tiene su dirigente, Colima, Coquimatlán, y así en otros municipios, dejémoslo así. Pero aquí en Manzanillo solo duran 3 años y quisieron modificar esto para que duraran 6 años, y los propios trabajadores en asamblea dijeron, esto no va a ser así. Y entonces este dejo democrático habla muy bien de ellos, de esta evolución que se está teniendo en la regeneración de la vida sindical, y que personalmente se las quiero reconocer. Así como también reconocerle al sindicato minoritario que ha venido trabajando el CICEPUT muy de la mano de la administración y siendo un equilibrio para que se pudiese dar esta defensa del presupuesto público, porque lo que hay de fondo es defender, sí, que se incremente y se mejore el salario, pero también este tiene que ser proporcional, porque también se tienen que mejorar los servicios y tiene que haber más obra pública. Y entonces, bueno, pues esto se los quise compartir porque de verdad es muy relevante y hay que verlo en su justa dimensión. Por un lado, la defensa del presupuesto, pero por otro lado, la conciencia y el entender que se tiene que generar un punto medio de beneficio para ustedes. Y otra cosa destacable de la política laboral de nuestra presidenta Griselda Martínez Martínez tiene que ver con la no intervención en la vida democrática de los sindicatos.
3 dirigencias han pasado desde que llegamos, es decir, 3 elecciones, y en ninguna de ellas se ha intervenido. Siempre se ha dejado que sean los propios trabajadores lo que decidan. Y esto, créanme que no pasaba en el pasado. Había siempre un acuerdo entre el presidente en turno y quienes les venían a modo como líderes sindicales, y entonces los apoyaban y generaban estos pactos de complicidad que no sucede en esta administración. Como también algo que está sucediendo es que hay justicia laboral. Se busca que los que ganen menos, por ejemplo, los trabajadores de base, los trabajadores supernumerarios, los trabajadores de contrato, que por increíble que nos parezca, muchos de ellos siendo mozos, ganaban cuando nosotros llegamos menos de 4,000 pesos a la quincena. Un trabajador mozo que hace su labor con el mismo empeño, en las mismas condiciones, incluso a veces hasta hay testimonios de que hasta con mucha más entrega, pensando en algún día ganarse el sustento digno que les permita vivir. Estos trabajadores recibieron el año pasado un incremento de hasta en un 50%, como también los policías que venían siendo castigados y castigados, ahora también año con año ellos han tenido sus incrementos salariales, y de esta manera se busca generar justicia social e igualdad, no diferenciar entre sindicato mayoritario y sindicato minoritario. Algo muy importante que se debe destacar de nuestra presidenta Griselda, seguramente pues van a seguir cosechando frutos. Saludos.